pero señalando a la vez, hermanos, que cuanto hacía no tenía igual. De allí la distinción de sus actos y la comparación de su persona con otras, habiendo hecho lo mismo. Usted ha escuchado acerca de la mujer virtuosa. El libro de Proverbios 31:29 dice: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Eso es sorprendente, hermanos, que marque una diferencia, aun cuando también hicieron el bien. Esta hizo un súper bien. Vamos a entenderlo así. De igual manera, en el Nuevo Testamento se nos informa, hermanos, de otra dama que de igual forma sus actos la distinguieron. Al grado, hermanos, que cuando murió, dice la Escritura, la lloraban. Se dio a extrañar. Y aún de lo que ella hacía y de lo que ella daba, hermanos, en ese sentido, dice que allí, cuando estaba en su muerte o en la sala de su casa, como el texto lo va a señalar, allí también dice, había muchas personas llorando y recordándole por sus buenos actos. Bien, la Biblia usa y su nombre es Dorcas. El libro de Hechos 9:36 dice que era una mujer, hermanos, o se dice que era una mujer que abundaba en buenas obras y que hacía limosnas. De entrada podríamos pensar, hermanos, ¿por qué le gustaría a usted que le recordara? ¿Qué acto ha trascendido? Y una de las preguntas básicas en este pasaje también, hermanos, es ver qué tanta conciencia tenemos de las dimensiones que pueden tomar nuestros actos. Sí. Recordemos el efecto, causa-efecto, ¿verdad? Los efectos pueden ser muchos, aunque sea una sola causa en ese aspecto. Aún la Biblia, hermanos, solo tiene un significado, aunque pueda tener muchas aplicaciones como tal, ¿verdad? Pero el día de hoy es trabajar en este presente pasaje, hermanos, para ver qué es lo que esta mujer hizo para que trascendiera. Y el Señor lo haya vinculado, ligado al hecho de que cuando se predique el Evangelio, también se ha de decir lo que ésta hizo para memoria de ella. Eso es sorprendente, ¿sí? Y lo interesante también en este pasaje, hermanos, es que aunque no se nos dice nombre, sí se nos dice de acto. En realidad no habla tanto de un nombre, sino enfatiza o realza un acto. Por eso es actos que ennoblecen, a mi entender. Por lo que, ¿qué es lo que hizo esta mujer? El mismo pasaje bíblico nos describe, hermanos, o nos narra, mejor dicho, qué es lo que hizo esta mujer. Derramó un perfume de mucho precio sobre el cuerpo del Señor. Aunque no se nos dice el nombre, hermanos, al final pasará la historia, o lo que pasará a la historia será el acto, no el nombre, reitero. Por lo que no necesariamente le hicieron un monumento. No sé, en Jerusalén, que sepa yo, o no investigué más allá, que hay un monumento a la mujer que ungió el cuerpo del Señor. O sea, no existe hasta ahorita, hasta mi conocimiento, ¿verdad? Un monumento a esta mujer. Mas sí, hermanos, se hace mención de lo que hizo. Al grado que el mismo Señor calificó tal acto como una buena obra. Y así dice, buena obra me ha hecho. Podríamos pensar, hermanos, que esto pasó a ser parte, en cuanto a deportes, se le llaman, hermanos, que esos actos que trascienden a los deportistas que trascienden, los pasan a un salón que se llama el Salón de la Fama, ¿sí? Este texto no nos dice que esta mujer o que la Biblia tenga un Salón de la Fama, ¿no? Algunos han considerado algo así Hebreos 11, sí, Hebreos 11 como tal, ¿verdad? Que ahí están los héroes de la fe. Pero específicamente uno puede decir que esto sería el Salón de la Fama cristiano, ¿no? Pero lo que sí se nos va a decir, hermanos, es que su acto recibiría, y aquí sí coinciden con algunos biblistas, con un memorial permanente. ¿Sí? Con un memorial permanente. De antemano la Escritura dice, para memoria de ella. Así lo presenta en el versículo número 9. Ahora, esa es una apreciación así, hermanos, muy piadosa de lo que está sucediendo y aconteciendo. También tenemos que considerar, hermanos, que esta realidad que presenta el texto, hay quienes entienden o han entendido, así lo han expresado en sus comentarios acerca de este pasaje, que esto fue más que un simple derramamiento de perfume como tal. Esto se dimensionó, ¿verdad? Tal grado que derramó su corazón, consideran otros. Pues lo hizo como un acto de amor, como un acto de devoción. ¿Sí? Esa es una apreciación piadosa. ¿Sí? Es una apreciación piadosa.
Si hubiese sido en otro contexto, quizás ya la hubiesen canonizado, quizás, ¿verdad? En ese momento. Ya, porque lo que hizo, pues, trascendió como tal. En la iglesia evangélica, pues, no se da esa realidad como tal. Sabemos, hermanos, que bíblicamente la Biblia señala, Pablo hablando a los Corintios, 1 Corintios 15, 58, que les insta, antes bien dice, en ese sentido, ¿verdad?, que se esfuercen y estar firmes y constantes, y les dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ustedes obren y hagan. El Señor es el que recompensará, ¿verdad? Ahora, lo que podemos pensar, hermanos, es que también serían pocos los que realmente hicieran o han hecho un acto de tal magnitud como este. Algunas razones por las cuales se ha dado esta apreciación, hermanos, de que no cualquiera hace ello. Algunos dicen, ahora sí que coloquialmente se dice que lo fácil todos lo hacen, pero lo difícil son pocos los que asumen ese reto y ese desafío. Pues si fuera fácil, dice, todos lo hicieran. Y este acto es uno de que tiene renombre, tiene magnitud, tiene peso. Ahora, ¿por qué no lo pudieron haber hecho todos? Bueno, hermanos, por lo que representaba económicamente tal perfume. Ustedes leen allí, un perfume de mucho precio. En los otros evangelistas señalan que hablan de 300 denarios. Hablan de una cantidad de un salario de un año. Entonces, si que alguien lo haya derramado en un momento y sobre el cuerpo del Señor, algunos dicen, ¿cómo es posible? Económicamente eso no es redituable. ¿Sí? Vamos a encontrar en la misma Biblia que quienes lo observaron lo consideraron un desperdicio. A ese grado. Otro, hermano, porque no era una práctica común en esos días. Sí había un ungimiento como tal, pero derramar un perfume, hermano, sobre el cuerpo de alguien, eso era algo inusual. ¿Sí? Observemos algunas costumbres que existían. En un pasaje que se ha considerado paralelo, no entraré si es paralelo, no es del todo paralelo, hermano, pero sí se señala algo muy parecido, algo muy similar, y allí hay una apreciación de las costumbres. Era costumbre romper un perfume, ¿verdad? Y el base, el capítulo 7, verso 44 al 46 de Lucas dice lo siguiente. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. O sea, la costumbre era esa, lavar los pies, besar y ungir con aceite. Pero quebrar un vaso, hermanos, que contiene un perfume hecho preso, ponerlo. Algunos han considerado que el hecho de que haya roto la botella, vamos a llamarle así, ¿verdad? O sea, eso era para que ese envase ya no iba a volver a ser, no iba a ser reutilizado, reciclado. Y la otra R ya me olvidó. Pero hablan de 3R, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, hermanos, saberlo en ese sentido, ¿verdad? Sin saberlo esta mujer, su acto sería dimensionado. El mismo pasaje de la Biblia va a decir que esta mujer anticipó el ungimiento del cuerpo del Señor para su sepultura. Es la precesión del Señor, verso 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y esto es un dato muy importante en el sentido, hermanos, que este ungimiento del cuerpo del Señor, algunos lo considerando con referencia al capítulo 16, verso 1 de mismo Marcos, sería el único ungimiento que el Señor recibiría. Porque se lee en el capítulo 16, 1, que algunas mujeres fueron. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Era una costumbre también. En su momento voy a abundar acerca de este punto, hermano. Ahora, la precesión del Señor, cosa buena ha hecho.
Pero la realidad también es que no cualquiera lo hubiera hecho, y por las razones que ya he señalado. Pero de igual manera, hermano, hubo quienes calificarían, o mejor dicho, descalificarían este acto. Sí. Pero a la vez también, hermanos, esta realidad bíblica es que ese acto como tal generó indignación. Y reitero, ¿verdad? Como lo va a señalar el verso número 4, que unos se enojaron dentro de sí y otros los calificaron como un desperdicio. Usted ve allí el verso 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Sí. Se indignaron, se enojaron dentro de sí. Algunos no lo expresaron, el Señor lo conoce, ¿verdad? Pero otros sí dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio? De otra manera, no ven como un acto noble, sino como un acto desleal o envilecedor en ese sentido. O sea, es una mujer que no piensa cómo va a ser ese desperdicio. ¿Sí? Y aquí hay que tener cuidado, hermanos, en tener esta realidad, porque justificando tal apreciación, ellos dicen, hermanos, que se pudo haber vendido mejor y con ese dinero haber ayudado a los pobres. Sí. Esa es la justificación que podemos ver en el texto en ese aspecto. Verso número 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y una vez más reitera Marcos: y murmuraban contra ella. Murmuraban contra ella. No, hermanos, hay una situación, ¿verdad? Baja tolerancia a la frustración, se llama el concepto, que socialmente las personas que tienen el miedo al qué dirán, así se le ha catalogado. Y prefieren no decir, no hacer o quedarse allí. ¿Por qué van a decir y cómo lo van a tomar, verdad? No hubo tampoco aquí que se paralizara esta mujer de ella, actuó. Pero lo que presenta aquí el pasaje, hermanos, es esta. Ella pudo haberse quedado sin decir o sin hacer nada, pero lo hizo. Ahora, una apreciación, una reflexión que hice en relación a este pasaje es que es muy cierto que el hacer el bien debe ser siempre. El mismo Señor aquí lo va a presentar. Bien lo dice el proverbio popular, usted lo ha escuchado: haz el bien sin mirar a quién. Cosa que el texto, hermanos, no prohíbe específicamente. Este pasaje no lo prohíbe, por lo contrario. Fue lo que indicó el mismo Señor Jesús en el verso número 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer bien, háganlo a cuantos quieran, cuando puedan y como no quieran. Para ello no hay prohibición alguna. No se tiene que pedir permiso a nadie. Obra. Aún el Señor decía: y si lo haces, tampoco hagas alarde, como lo señala Mateo 5, de los escribas, fariseos y todos ellos, ¿verdad? Sino que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. En ese sentido no hay ni una restricción como tal. Lo que sí debemos, hermanos, tener en cuenta y no perder de vista es que, indistintamente de interpretar esto como la base de un altruismo, ¿sí? Porque algunos dicen: es que la Biblia ahí lo dice. El Señor dijo que tenemos que ayudar a los pobres. Pero no es un mandato expreso que diga tienen que ayudar. ¿Sí? Como tal, los tendrán y si quieren ayúdenlo. ¿Sí? Pero no los está coaccionando para que lo hagan, hermano. No podíamos entender esto, que esta es una base para que seamos altruistas. Ya sea que esté practicando usted el altruismo o pudiera practicarlo. Ahora, cosa que en el fondo, hermanos, no había en sí en este pasaje, pero tampoco en base a qué. Es que ellos, hermanos, en sí no había o no lo existía este altruismo en quien aparentemente estaba interesado en los pobres. Bíblicamente nos va a decir, hermanos, que esta no era su motivación. Realidad que se saca a la luz por otro evangelista, no tanto por Marcos, sino en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 12, verso 4 al 6, va a identificar a la persona. Su nombre era Judas. Nos va a decir su posición.
Era el tesorero del grupo de los 12. Pero también nos va a decir su motivación. No estaba preocupado por los pobres, sino porque dice que de la bolsa metía la mano y se embolsaba él. Era un ladrón. Sí. Él le preocupaba que bajaran las finanzas y no tuviera de dónde agarrar, ¿verdad? Sí. Esto es, hermanos, que el texto, la palabra de nuestro Dios, usted lo podrá leer ahí en Juan 12, 4 al 6, explicando al Señor esta realidad. En sí, hermanos, es que el Señor Jesús valora este acto como algo bueno. Podemos decir un acto noble. Pero este acto noble, hermanos, en realidad no solo el perfume, ¿verdad? Para alcanzar el precio de este perfume, tenemos que entender el antecedente, sus implicaciones. Es decir, esto implicó esfuerzo, dedicación, empeño, devoción. Estamos hablando de 300 denarios, un salario de un año. Se considera, hermanos, esa es una apreciación que hay, ¿sí? Que como en estas fiestas que se desarrollaba y el Señor lo recibía, el anfitrión daba oportunidad que la gente pobre, necesitada, llegasen y se acercasen. El término de nosotros sería se arrimaran, que estuvieran ahí de arrimados. Y de la comida que quedaba y sobraba, se les daba. Algunos identifican, pero el evangelista Juan, hermanos, señala que eso no es así, porque Juan sí le da nombre. Y Juan dice que fue María, la hermana de Lázaro. Entonces, no era de ese tipo de personas que estaban ahí. Pero algunos historiadores sí señalan que había ese tipo de personas que se acercaban para ver qué les pudieran dar. Lo que esta mujer hizo, hermanos, fue una anticipación, como ya se señala, ¿verdad?, del ungimiento del cuerpo del Señor. Pues el texto lo dice en el versículo número 8. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Lo cual, hermanos, en realidad ya no podrían hacer nadie más, debido a que el Señor ya resucitaría el tercer día entre los muertos. Y cuando fueran a buscar su cuerpo a la sepultura, ya no estaría. Sí. Por eso se dimensionó. Lo que muchos judíos pudieran haber hecho, hermanos, de antemano el texto bíblico abunda en el evangelista Juan, que esta práctica de ir a ungir el cuerpo del Señor con especies aromáticas, Juan señala dos personajes pesados, vamos a llamarle así: Nicodemo y José de Arimatea, ambos pesados y pesudos, podemos decirle así, ¿no? ¿Sí? Ambos. Y ahí señala cuánto reunieron, hermanos, para embalsamar o ungir el cuerpo del Señor como tal. Cosa que ya no se logró. Esta mujer ya lo había hecho con antelación, hermanos. Por lo que el mismo Señor establece un memorial permanente para el acto realizado por esta mujer, el cual iría ligado a la proclamación del evangelio mismo, doquiera este se predique, como lo presenta el verso 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Sí? Para memoria de ella. Actos que pasan a la historia. Algunos usan la expresión hay que dejar huellas, hay que hacer historia, hay que marcar la historia. La historia, ¿verdad?, muchas veces se tiene que hacer. La historia se tiene que hacer como tal. Esta mujer, por lo tanto, hermanos, ha pasado a ese nivel de poder decir que un acto, hermanos, que verdaderamente le da un realce. Indistintamente que no se nos dice más de su persona. Algunos han abundado que fue una de las personas que el Señor estimó mucho. Si es así como presenta Juan, ¿verdad?, que es María, la hermana de Lázaro, pues sabemos que esta se distinguió no solo por este acto, sino porque ella siempre estuvo atenta a querer oír la palabra de Dios en los labios de nuestro Señor. Este ha escogido lo mejor en ese aspecto en comparación con Marta en ese pasaje bíblico. Ahora,
El acto de esta dama, hermanos, iría ligado a la proclamación del Evangelio, por lo que hemos de tener presente que aunado a los otros actos que ya he señalado de inicio, como los los actos de la mujer virtuosa, los actos de Dorcas y de esta mujer en este presente pasaje, esto, hermanos, no debería ser actos aislados a lo que en esencia el día de hoy es el cristianismo. O sea, no deberían ser actos que simplemente marcaron la historia y se quedaron allá, sino deberían ser actos que deben de seguir repercutiendo en la manera en que nosotros estamos obrando y estamos actuando, ¿sí? Porque, no sé, en algún momento la iglesia pudo haber dejado, como coloquialmente se dice, de haber dejado de dar golpes. Pudo haber dejado de dar pasos. O algunos dicen ni pasos ni pesos, ni uno ni otro, ¿sí? Ni pichian, ni cachan, ni dejan batear, dice, ¿verdad? ¿Sí? Muchos fariseos hicieron eso, hermanos. Ni entraban, ni dejaban entrar. ¿Sí? Se convertían en la piedrita del zapato de la iglesia. Esta realidad no puede pasarse por alto, hermanos, porque antes bien, tomar su lugar, estos actos deben tomar un lugar como marca vital de la práctica cristiana de cada creyente en Jesucristo. En el contexto de este pasaje, hermanos, el acto realizado por esta mujer, considerado como un acto de amor, como un acto de devoción a su Señor, contrasta abiertamente a los actos tanto de los líderes judíos como el de Judas mismo. En cuanto a los líderes judíos, religiosos como tal, quienes antes de querer hacer el bien, hermanos, buscaban ocasión para hacerlo malo. Vean el capítulo verso 1 y 2 de este capítulo 14. 2 días después, que era la Pascua y las fiestas de los panes sin levadura, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle, y dice, por engaño y matarle. Se la estaban ingeniando. Verso 2, y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Eran muy estrategas en ese aspecto, pero para hacerlo malo. Verso número 10, hermanos. Podemos ver que también nada lejos de ello, uno de los mismos discípulos del Señor de igual manera hiciera igual que ellos y procurar encontrar a su propio maestro, hermanos, pero solo para traicionarle. Verso número 10 dice y 11, entonces Judas Iscariotes, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Bueno, sabemos que a Judas le brillaban los ojitos por el dinero, ¿verdad? Y el texto dice, y Judas como tal buscaba ahora, así como los otros, ahora Judas también en lo mismo, buscaba oportunidad para entregarle. Los otros buscaban la oportunidad para hallarle y prenderle. Como tal, hermanos, pues, como señala la Escritura, lo que este pasaje, a la luz de estos contextos leídos, hacen de manifiesto que tanto los actos, hermanos, pueden ser de dos tipos: actos que te ennoblecen y actos que te envilecen. Actos, hermanos, que han hecho que una persona sea tenida de alta estima, pero actos que una persona le han hecho que la gente no los quiera, no los reciba. Y algunos dicen, bien ganado lo tiene. ¿Sí? En la historia hay muchos hombres que han hecho el bien, pero muchos hombres, hermanos, que han hecho lo malo. Y a algunos le podrían decir se le podría decir que fueron malísimos, o malísimos como tal. Cuán importante entonces, si esta dama nos presenta un acto, hermanos, que ennoblece, la realidad bíblica también nos dice de los actos de Judas, de los principales sacerdotes. De aquí que nosotros deberíamos también tomar nota en el aspecto que cuán importante es entonces, hermanos, tomar conciencia de nuestros actos, tomar conciencia de las motivaciones de estos. ¿Debido a qué?
a las dimensiones que estos puedan tomar. Sí. Puede ser un simple acto, pero hay simples actos que han cambiado la historia, que han cambiado la trayectoria de muchas cosas. En la Biblia, hermanos, si somos un poquito así rigurosos, tengo muy presente Eclesiastés 10:1. Dicen, las moscas muertas, ¿sí?, echan a perder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura, no dice mucho, una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sí? En la práctica algunos le han llamado como efecto dominó, que una sola piececita puede derribar todo un castillo, hermano. ¿Sí? A ese grado. Esta es la realidad de las dimensiones que un acto puede tomar, hermanos. Y ya en una apreciación personal es a la luz de este texto, hermanos, es que las buenas obras sí importan. ¿Sí? Han importado y seguirán importando. La Biblia no habla de esterilidad en relación a la vida cristiana. Y si habla, hermanos, nos dice que es algo que el Señor no aprueba. Para ello, en los evangelios se presenta una higuera muy frondosa, pero que no tenía frutos. ¿Y qué sucedió? ¿Sí? Que la cortaran, dice. La vida sí suele ser, hermanos, pero la vida no debe ser infructífera. Porque aún el Señor cuando habla de esa, aunque es una alegoría, una comparación que hace de la vid, la Escritura señala allí, hermanos, que separados de mí nada podéis hacer. Cuando habla de nada podéis hacer es de llevar fruto y mucho fruto como tal. ¿Sí? Porque está la rama unida a la vid, por eso es que dan uva. De lo contrario serían estériles e infructuosas como tal. ¿Las obras, buenas obras importan? Sí, importan mucho. En cuanto a la salvación, hermanos, somos conscientes y creo que coincidimos todos. No son medio de salvación. Más, coincidimos que sí son resultados de esta. Pues hay un reconocimiento de que Dios salva por gracia y no por obras. Hay un reconocimiento también, hermanos, entonces de que Dios salva por gracia y no por obras. Por lo que las buenas obras, o para buenas obras, fuimos hechos en Cristo. Y es algo que Dios no se sacó de la manga. Es algo, hermanos, que Dios con antelación pensó, nos diseñó y nos colocó en ese camino para que obráramos bien. Usted lo ha leído en Efesios 2, 8 al 10. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. A mí me llamó la atención porque hice esta comparación con la expresión que el Señor dice, esta se ha anticipado a ungirme mi cuerpo antes de la sepultura. Con antelación ella obró y actuó, hermanos. Sí. Así que mis hermanos, el buen Dios ha de concedernos llevar siempre fruto para la gloria de nuestro Dios. Y esto como una evidencia salvífica. Todo hijo de Dios ha de llevar fruto. Sí. Esto en dependencia de Él. Ciertamente, quizás no se dé el caso de tener la oportunidad que tuvo esta mujer, de tener un vaso allí, hermanos, o un recipiente de perfume el cual podamos derramar sobre el cuerpo del Señor. Mas estoy seguro, hermanos, que estaremos dispuestos a hacer esto. Si tuviéramos la oportunidad de hacer esto y mucho más por la obra de nuestro Dios, para así extender su obra, su reino en esta tierra. Reconociendo de esta manera, hermanos, que vivimos de manera agradecida por lo que el Señor es y ha sido para con cada uno de nosotros, para con los nuestros y para con su iglesia en el caminar en esta tierra. Ciertamente este pasaje bíblico nos dice, hermanos, que hay mucho por hacer. Y hay mucho por hacer, no solo, hermanos, en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia también requiere de atención, requiere de sus recursos, y no solo materiales, también que requiere de sus recursos humanos para hacer la obra.
porque de esa manera bendecimos y trabajamos y ennoblecemos, hermanos, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero no solo al interior, también hay mucho por hacer como el cuerpo de Cristo que somos en el mundo, para que de esta manera la obra y el nombre de Dios sea reconocido, adorado, creído y amado. De esta manera, entonces, amados hermanos, la gente sigue esperando y creyendo. ¿Y qué ha de creer? Pues la Escritura señala, hermanos, desde el inicio del Evangelio, específicamente del libro de Mateo 5:16, dejó dicho: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué tipo han sido nuestros actos? ¿Actos que ennoblecen o actos que envilecen? ¿Cuáles han sido las motivaciones, los móviles de nuestro corazón en cada uno de nuestros actos? ¿Qué movió a esta mujer y qué movió a Judas a decir, ¿por qué se ha hecho esto? Aparentemente muy justificado lo que hacía, pero su motivación no era recta y grata delante del Señor. El día de hoy, entonces, este pasaje bíblico, hermanos, nos insta a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a buscar siempre, antes que la aprobación de los hombres, busquemos la aprobación de Dios. Porque esta mujer fue reprobada por los hombres, pero aprobada por el Señor. ¿A quién buscamos agradar? O por la baja tolerancia a la frustración, mejor no digo ni hago nada. Por tal de que no hable. De todas maneras van a hablar. Hagas o no hagas. Dios en su gracia, hermanos, nos presenta este texto también para ver que muchas veces tenemos que anticiparnos a los eventos, a las cosas. No deberíamos esperar que todo esté listo como para poder hacerlo. Hay cosas que se van a hacer, hermanos, porque será la única oportunidad que tengamos de hacerla. No habrá más. Dios en su gracia nos da muchos talentos, recursos, entendimientos y dones para que la obra del Señor crezca. Aquí habla de sacrificio, habla de abnegación, habla de devoción, habla de entrega, de derramar, hermanos, cosas. Sí. Que Dios en su gracia pues siga dándonos corazón entendido, corazón generoso, dadivoso, que nuestros actos verdaderamente realcen y si destacan, hermanos, que con ello Dios también sea glorificado. ¿Sí? Hay muchos textos de la Escritura que hablan de la ética cristiana y esto tiene que ver con ello. Tanto del corazón como sus motivaciones, como los pensamientos. Y antes que estos salgan, dice el Señor, ya los conoce. Pero también esta palabra es, hermanos, y debe ser como la Escritura lo dice, como espada de dos filos que penetra hasta discernir el alma, las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. ¿Sí? Porque no se trata de no solamente hacer como si se hiciera, pero en realidad no se está sintiendo, no se está haciendo como el Señor así lo demanda. Dios en su gracia, hermanos, nos hable a vuestros corazones, a nuestras vidas, y que verdaderamente vuestros actos glorifiquen a nuestro Dios. Y si hubieran actos de los cuales nos avergonzamos, pongamos todo en las manos del Señor, porque al final, hermanos, el que dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, seguirá siendo nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, nosotros viviremos y actuaremos como sus siervos que somos. Amén. Gloria a Dios.